haga la oración para dar inicio a esta lección. Muy bien, hermanos, ahí inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Padre, en esta mañana le damos gracias por darnos la vida, por darnos la salud, Señor, por habernos acompañado y nos siga acompañando, Señor, a cada uno de nosotros. Que su Espíritu Santo nos guíe, Señor, que guíe esta lección, Padre, de los pasajes contradictorios, Señor. Ayúdenos, Señor, a que también podamos ser nosotros un instrumento en sus manos y podamos, Señor, también conversar y participar, dar nuestras opiniones, Señor, con respecto a lo que dice la Biblia, con respecto a estos textos, Señor. Bendíganos ustedes, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Johnny. Ahora sí nos vamos de lleno a esta lección, la lección número 9 que compete para este sábado 26 de noviembre. Yo veo 26 de noviembre y se fue el mes así. Sí. Y entramos al mes más hermoso también del año y que es el último ya. Así que esperamos que este cuarto trimestre también lo estén disfrutando de estas hermosas lecciones que han venido este trimestre y en sí todo el año que hemos tratado todas las lecciones. Así es. Bien. El título de hoy es Pasajes contradictorios. Vamos a echar como un vistazo esta semana. ¿Por qué los pasajes contradictorios? ¿Se contradice acaso la Biblia? Bueno, de contradictorio solo el nombre, porque no tiene nada de contradictorio. Tal vez hay otras personas que puedan pensar que se contradice. Claro. Entonces hoy día vamos a analizar y vamos a estudiar y vamos a llegar a la conclusión de que no son contradictorios, que son versículos o son pasajes que Dios, que Jesús, que los apóstoles lo dieron en su momento, pero que tienen un significado también para nosotros, un significado para la gente antigua, Claro. en el caso del rico y Lázaro, y también para nosotros, ¿no? Los que vivimos ahora, también un mensaje para nosotros. Exacto. Así que vamos a echar un vistazo de esta semana, vamos a ver qué reflexiones podemos sacar, cuál es la duda de algunos hermanos que tienen y quizá también alguna duda de nosotros, Así es. Claro. las vamos aquí a sacar a la luz. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar al día domingo, que es... Disculpa que te Diga interrumpa. El versículo de memoria, Ah, ya, el versículo de sí. memoria. Dice- ¿Puede leerlo, hermanita? ¿sí? ¿Lo puede leer? Sí, lo puede leer. Escudriñad las escrituras, dice la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Y yo estaba buscando en un diccionario normal, común, para ver qué es lo que significa escudriñar. Y escudriñar dice examinar algo con mucha atención. O sea, el Señor nos manda que nosotros examinemos la Biblia. ¿Para qué? Para poder saber, para poder entender, para que estos pasajes contradictorios no se nos hagan difíciles, sino que sepamos todo qué es lo que se quiso decir. Exacto. Por eso dice aquí, ¿no? Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las anterioridades. Y también cuando uno estudia la Biblia, siempre él estudia con el versículo, pero también busca otros versículos Claro, para exacto. poder ir. Complementar. Y el contexto, Claro, así el es, para contexto poder- en el cual se así. están Claro. dando los Correcto. versículos. Sí, muy, muy bonito el versículo de memoria de esta semana, dice Sí. escudriñar. Claro. Vamos ahí poquito a poquito, el Como Señor nos metiéndole va... la lupa a todo. Eso, sí. Y la Biblia Así no es. se contradice, sino que un pasaje está aquí, pero hay otros que complementan, Así es. entonces no Exacto, hay ninguna correcto. contradicción. Así es. Ahora sí, vamos a pasar al día domingo, que nos compete el rico y Lázaro. Aquí tenemos en Lucas 18, 19 y 20, ¿no? En este primer pasaje se habla del rico y el Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí es importante resaltar porque a pesar de que no dice que es una parábola como tal, muchas personas han creído o se piensa de que esto es una historia real, de que es algo literal que sucedió.
Y nosotros debemos entender que a pesar de que en la Biblia no aparece la palabra parábola como tal, hay otras, como me estaba comentando el hermano Johnny antes de que nos conectáramos, hay otras parábolas también de que, por ejemplo, el de la dracma perdida, la parábola del hijo pródigo, que no dice parábola, pero nosotros sabemos de que son ilustraciones y son situaciones que el Señor presentó para dar lecciones importantes, ¿ya? Entonces, eso es importante siempre aclararlo, de que se está tratando de una ilustración, una parábola para dar una lección específica, ¿ya? Con respecto a ese tema, también hay que ver en qué momento habló Jesús con respecto a esta parábola, y no quedamos que ya es una parábola. Si nosotros recordamos, vamos a meternos Jesús hablando. Jesús hablaba para un público. ¿Quién era su público? Eran fariseos los que estaban escuchando. Y la pregunta es, ¿en qué creían los fariseos? Los fariseos creían de que cuando ellos morían, iban a los brazos ¿de quién? A los brazos de Abraham. Por eso que, en relación al rico y Lázaro, por eso que Jesús habló y se expresó así. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entender, para que ellos pudieran comprender. Claro. Exacto. Y seguimos leyendo y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ese texto me llama mucho la atención, como que muere el pobre que hizo buenas obras y se fue al cielo, se fue al seno de Abraham, dice, estuvo con Abraham. Claro. Pero vemos que el rico, pues a él se va al sepulcro. Claro. O sea, se fue, lo enterraron y está ahí. Entonces, aquí hay como una gran diferencia. Claro. Y entonces sigue diciendo más abajo, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Sí, aquí yo puse varias notas importantes que me parecieron. Por ejemplo, yo puse, realmente en el caso de esta ilustración, ¿hay personas que están en tormento hoy en día después de la muerte? ¿Están sufriendo verdaderamente después de morir? ¿Nosotros estamos en un tormento eterno? ¿Qué piensas tú, hermano Johnny? Con respecto a eso, lo que usted está hablando, también uno puede decir, ¿no? ¿Está junto el cielo con el infierno? Entonces, porque se pueden hablar. Claro, se pueden hablar. La parábola dice de que aquí está el rico y aquí está el mendigo, ¿no? Uno puede ver al otro. Uno puede ver al otro, uno habla con otro. Entonces eso, suponiendo, hay personas que perdieron un familiar, suponiendo que sea lo que está diciendo el pasaje. Claro. Si perdieron un familiar, ellos están ahí, digamos, en los brazos de Abraham, pero ven al familiar que está sufriendo. Entonces se contradice la Biblia con lo que dice en Apocalipsis 21:4. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:4 dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces uno se pone a pensar, y uno dice, no, pero si la Biblia dice que ya no va a haber más llanto, ni tristeza, ni dolor, y aquí uno ve la lección, la parábola de rico y Lázaro, donde dice que este hombre está sufriendo. Pero ¿qué les quería enseñar verdaderamente Jesús a esas personas, a ese público que él tenía ahí? Y complementando un poquito lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en Eclesiastés 9, 5 y 6, ¿qué nos dice? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido, también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Entonces esta historia, a pesar de que es una ilustración y de que nos quiere dar una enseñanza, que ya lo vamos a ver ahora, no es una doctrina como tal, sino que simplemente nosotros debemos entender que después que nosotros bajamos al descanso, cada persona entra en un sueño profundo y ya no hay más sentimientos, no hay más emociones, no hay tormento, no hay nada. La palabra griega, Hades, se divide en dos, A y Des. A, que significa sin, y Des, que significa sin percibir, sin sentir y sin conocer. Entonces, Hades, ¿no? La palabra en hebreo
es sepulcro. Entonces cuando una persona muere sin percibir, sin sentir y sin conocer, entonces Ya no tiene vida. no tiene Ya. vida. Claro. Sí, es muy interesante cómo vemos este lado de que se supone que están los dos hablando. Bueno, Abraham y el rico. Pero vemos también que él no solo está, como dicen muchos, el alma, Claro. o como lo creen que sea literal esta parábola, Claro. sino también hay ojos, hay un dedo, hay una lengua, porque está hablando. Claro. Entonces o sea, si lo tomamos literal, en el infierno vamos a estar con todos nuestros sentidos. Es como ilógico Claro. de que algo que el cuerpo, que es el alma viviente que somos nosotros, y el hálito de vida que el Señor nos da para poder caminar, poder hacer nuestras cosas. Una vez que vamos o morimos, ese hálito vuelve a Dios. Pero no Así es es. que decir que un alma sale de nosotros hacia afuera, sino es solo el soplo de vida que dice. Claro. Claro. Así que es muy interesante esta parábola, que fue como para el tiempo de Jesús y también para nuestro tiempo, porque quizá a veces hay personas que sí creen que el alma que está por ahí, que está Claro. en el mundo Que mendigando, que claro, que está divagando, Sí, Claro. Y aquí esperando también. reencarnarse. Sí, Claro. y también aquí en cuanto a la cercanía de ese supuesto cielo e infierno, que o sea, los que están en el cielo pueden ver a los que están en el infierno supuestamente, es contrario a lo que decía el hermano Johnny en cuanto a Apocalipsis 21:4, de que dice que nosotros no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Entonces ese sufrimiento de nosotros de repente, o de las personas que están en el cielo, de ver a nuestros familiares sufriendo eternamente en el infierno, o sea, wow, qué tremendo. Claro. Eso debe haber Uno- 100% felicidad, Así es, completamente como lo así es, dice uno la se queda palabra. un poco también preocupado, Claro, porque si uno ve estos pasajes contradictorios, esta lección no es para la gente de afuera, es para nosotros, para nosotros como adventistas. claro. Entonces uno se da cuenta de que también estas doctrinas que vienen de fuera, que el diablo, el enemigo, ha tratado de distorsionar y de que mucha gente crea o piense de que hay algo más allá después de la muerte. Claro. Entonces, por ejemplo, yo comentaba con usted hace un momento, una amiga, hermana de iglesia, puso en un estado un comentario, tío, hasta luego, puso así, porque parece que su familiar falleció. Y decía, ahora estás en los brazos de Dios. Entonces uno se queda como Confusión. pensando, ¿no? Entonces Sí. le mandé algunos textos para que él también pueda leer y pueda darse cuenta de que cuando una persona muere está descansando, Claro. sin, como lo decía la palabra, ¿no? Sin conocer, sin percibir, sin sentir. Entonces una persona muere y ahí está esperando hasta que Cristo venga por segunda vez. No, y yo creo que todos los que, por ejemplo, en mi caso, que yo estaba en otra religión 37 años, yo también pensaba que desde el cielo mi familiar me podía estar cuidando, me podía estar protegiendo. Entonces son cosas que quizás ahora la Biblia nos los aclara, ¿no? Y aparentemente esta historia que parece contradictoria, pero que no lo es, pudiera darse la idea de que esta doctrina es real, o sea, que esto es una doctrina y que es real, cuando no es Claro. así, porque nosotros ya sabemos cuál es el estado de los de muertos. los muertos. Exacto. Y en esta historia también nos da como dos puntos para rescatar. Eso. El primero es que el estatus social no, en la actualidad, no son los criterios para la recompensa futura. O sea que el rico, por ser rico, su destino no era como irse al infierno o irse al cielo, sino que él Así tenía es. que elegir, y ese es el punto 2, que esta vida tenemos para elegir a quién servir. Así es. Tenemos esta única oportunidad, porque después de la muerte ya no hay Ya más no hay. oportunidades. Aquí es donde nosotros elegimos si vamos por el camino correcto, o si queremos servir a Dios, o si no queremos servir a Dios. Exacto. Dos caminos, nada más. Y es aquí donde tenemos que nosotros tomar las decisiones. Eso era lo que Jesús les trataba de enseñar en su época Así es. a su público que él tenía. Y también esa enseñanza nos trae a nosotros en la actualidad, que la oportunidad está aquí y tenemos que aprovecharla, Y aprender a tomar decisiones, ya sea para vida eterna o
lo contrario para una muerte eterna. Excelente, Johnny. Aquí también eso lo que tú me estás diciendo, yo lo encuentro, por ejemplo, en Lucas 16:25, como que está el centro de la enseñanza de esta parábola. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Yo coloqué aquí que, como decía el hermano Johnny, o sea, nuestros actos tienen consecuencias en esta tierra. Dios nos ha dado bienes, nos ha dado recursos y nosotros también en la forma como lo utilizamos estamos definiendo o estamos tomando decisiones para vida eterna. Si tenemos egoísmo, si tenemos avaricia, si nada más estamos pendientes de la complacencia propia, de satisfacernos nosotros mismos y nos olvidamos quizás de las necesidades de los demás. Así es, así es. Hermana, hay un escritor llamado Josefo de la época antigua y este dijo lo siguiente: los justos morían e iban a un lugar llamado felicidad. ¿Y cuál era ese lugar? Al seno de Abraham. Es que esa era la creencia antiguamente. Sí. Entonces, por eso que Jesús de una manera inteligente les presenta esta parábola para que ellos se den cuenta de que tenían que tomar una decisión. Les presenta al rico y les presenta al mendigo, a Lázaro, ¿no? Y en esta vida también nosotros tenemos que tomar decisiones, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Claro, el tiempo que tenemos en esta tierra es el tiempo de gracia que el Señor nos brinda. Así que nosotros, con todo lo que somos, con todo lo que el Señor pone en nuestro corazón, Él nos hace siempre ese llamado de que le sirvamos. Pero depende de nosotros a quién servir. Amén. Así que está muy, muy bonito este tema de Rico y Lázaro. En conclusión, cada uno elige en esta vida su destino, ¿cierto? Exacto. Porque después de aquí no hay otra, no hay más elección. Así es, correcto. Así es. Ya. Ahora pasamos al día lunes. Hoy, conmigo en el paraíso. Está en Lucas 23:43 y se lo voy a leer. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le quiso decir con este versículo? Que sabemos que no está bien la traducción, claro, que le debería haber una comita, pero no está. Así que claro, vamos a tratarlo este tema, desglosándolo poco a poco y vamos aclarando las dudas aquí. Bueno, yo veo aquí una promesa que Jesús le hace al ladrón en la cruz, ya en el momento de la crucifixión, pero también tenemos que entender qué es el paraíso, qué le estaba prometiendo Jesús en ese momento, ¿no? Y aquí yo puse en Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces nosotros vemos de que, como decía Lucy, pensaríamos de que inmediatamente cuando Jesús le hace la promesa al ladrón de que estaría, supuestamente según el pasaje, ese día en el paraíso, le estaba ofreciendo ya de una vez lo que todos nosotros estamos anhelando, que es estar con Cristo Jesús. Pero realmente cuando Cristo muere y le hace la promesa al ladrón, ¿realmente se van los dos ese mismo día al paraíso? ¿Qué piensas tú, Johnny? Mira, yo le invito a leer un versículo anterior. Ya. El 42 dice, y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le dijo eso? El ladrón, el que estaba a su lado. Entonces, el ladrón, dice la Biblia que él reconoció que Jesús era Dios. Entonces aquí le dijo, Señor, acuérdate, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. O sea, el Espíritu guió al ladrón para que pueda decir esto, cuando él venga en su reino. O sea, el ladrón estaba reconociendo de que no iba a ser en ese momento que Jesús lo iba a llevar al cielo. Porque después uno se da cuenta en otro pasaje, cuando Jesús resucita. Claro. En Juan 20:17, ¿cierto? Sí. Cuando Jesús resucita, Jesús muere un viernes, sábado descansa, resucita el domingo, y María va, lo ve a Jesús y va y quiere ir a abrazar a su maestro, y Jesús le dice, todavía no, porque es necesario que yo me presente ante el Padre, porque claro, Jesús iba a presentarse como una ofrenda perfecta en favor a esta humanidad en cada uno de nosotros. Amén. Claro. Entonces, si uno ve y uno lee
cuando dice, entonces Jesús le contestó, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces si Jesús resucitó, él iba solo ante su Padre. Claro. ¿Y dónde estaba? La pregunta es, ¿dónde estaba entonces el ladrón? En el sepulcro. En el sepulcro. sepulcro. El ladrón está esperando esa promesa que el Señor le hizo en la cruz. Amén. Que él iba a estar con él, pero cuando él venga por segunda vez, el ladrón también va a resucitar y va a estar con él, gozando también de lo que el Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros. Él estaba Amén. como que confirmando, te estoy dando como que esta promesa hoy. Claro. Cuando yo vuelva por segunda vez, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Así debería de ser el versículo, pero como no está esa comita allí, Sí. entonces se presta para confusión. Y yo me imagino a aquel ladrón colgado en la cruz, porque él no murió exactamente como Cristo murió, Claro. sino a él le rompieron las rodillas. Entonces, me imagino con qué paz él dejó esta vida y con la certeza de que cuando Cristo venga, él va a estar en esa primera resurrección. Es muy Amén. interesante. Entonces, ¿cuándo los seres humanos vamos a recibir la recompensa del paraíso? Para concluir? Cuando Cristo venga a esta Así es, tierra. así es. Amén. Amén. Pero el ladrón murió, dice en conclusión y en resumen, Jesús le está prometiendo en ese mismo momento que él sería salvo. Salvo. Él Amén. murió con esa seguridad de que él iba a ser salvo, porque Jesús se lo prometió. Amén. Te prometo, le dijo, que desde ahora tú estarás conmigo en él, en el paraíso. Y él murió así, creyendo de que cuando Cristo venga por segunda vez, él se va a levantar. Y complementando un poquito eso, porque estamos en un tiempo de toma de decisiones. Así es. Tenemos nosotros hoy la seguridad de que independientemente de la condición en la que estemos, bien sea que estás delicado de salud o cualquier situación en la que tú te encuentres, o aún viviendo, tienes la certeza de que cuando Cristo venga otra vez, nos iremos con Él hacia el paraíso, te irás con Él hacia el paraíso, has tomado esa decisión por Cristo. Que Claro. Dios nos ayude a nosotros poder tomar Claro. decisiones para vida eterna. Así es. Amén. Bueno, adelantándome un poquito a la lección de otros días, lo que Pablo quería, ¿no? Lo que Claro. Pablo también Claro. quería en esta Ansiaba, vida. ansiaba llegar ahí. Pablo Claro. también, Sí. porque él tenía la seguridad también de que iba a ser salvo, que iba a ser salvo. Ujú. Aquí yo puse el versículo al final y dije, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso cuando vuelva por segunda vez. Así es. Ese sería Correcto. como que- Amén. Sí, es muy interesante este pasaje. Quizá muchas personas lo interpretan que Jesús le dijo, no, ese día iba a estar. Claro. Ese mismo día que murió iba a irse al cielo. Al Pero cielo. no, sino que hubo un error. Quizá las personas que escribieron la Biblia creían en eso. Claro. Sino que ahora lo entendemos de que no es así. Que hubo un error ahí de una comita, le faltó una comita porque le dijo, te digo hoy. Él lo estaba diciendo ese día, porque quizá después de ese día ya el ladrón iba a estar muerto y ya no iba a ver a Cristo resucitado. Claro. Entonces le prometió, y esa es la promesa que tenemos cada uno de nosotros, que estaremos con Cristo en el paraíso cuando Él venga. Así Amén, es. excelente. Amén. Así es. Ya, entonces, no, yo creo que ya con esta parte ya entraríamos entonces en el día martes, ¿no? Aquí tenemos otro versículo que también se ha prestado para confusión, que es Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, lo que decía el hermano Johnny, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué podemos Claro. comentar aquí de esto, Que, hermano Johnny? que uno, metiéndonos en lo que dice Pablo, Pablo era feliz, estando vivo con Jesús, él era feliz. Claro. Pero si Pablo decía, pero si muero, también soy feliz, también soy feliz. Entonces, esto a uno lo hace acordar y pensar de que nosotros somos felices con el Señor, ya Amén. estando vivos. Vivos. Y si morimos, morimos con la plena seguridad de que también somos felices y vamos a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Amén. Aquí yo puse, pareciera que diera la idea de que al morir inmediatamente él iba a estar con Cristo. Claro. Claro, es Pero- lo que se interpreta del texto en general, cuando uno lo lee así rápido y dice, pero ya Pablo quiere ir y se muere y va a Cristo. Inmediato. Sí, Pero dice que yo puse, Pablo no está contradiciendo a Jesús
de que iba a estar con él sino cuando Jesús vuelva por segunda vez, porque nosotros pues vemos en muchos pasajes donde Pablo aclara esta parte, ¿no? Ahora, ¿cuándo Pablo realmente va a estar con Cristo? Es la pregunta. Sí. ¿Cuándo Mira, es lo que...? Leamos Primera Tesalonicenses 4:17. Del 14 al 16 lo tengo yo aquí. ¿Tú Sí, tienes pero cuál? leamos el 17. Ya, perfecto. 4:17 dice: luego nosotros, los que estamos vivos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. con el Señor. Amén. Amén. Respondiendo a la pregunta de la hermana Dayana de cuándo Pablo estaría con Cristo, pues cuando Cristo venga también. Claro. Ese es como, el texto nos trata de llevar a ese lado, de que no es que la inmortalidad del alma esté ahí o se vaya a un cierto lugar. No, cuando uno muere está en el sepulcro y ya no hay, sus pensamientos están en el olvido, dice Eclesiastés. Entonces ya no hay vida, ya no hay nada después de la muerte, solo descanso. Descansa de todas las obras que hacía en este mundo, de todos los problemas, que nosotros sí nos quedamos y aquí estamos sufriendo y sufriendo, pero cuando ya uno muere, ya se acabó todas sus obras. Sí, y de hecho fíjate que Pablo en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, que este es uno de mis versículos favoritos, dice: ya yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y dice, fíjate cómo lo aclara Pablo aquí: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, aquí Pablo tenía la certeza de que Jesús lo llevaría a la patria celestial, pero cuando él viniera por segunda vez, es decir, en aquel día, él iba a estar con Cristo en ese momento. No al morir, sino cuando Cristo volviera. Claro, y además Pablo tenía la certeza de que iba a recibir la corona, la corona de vida eterna, y que el Señor lo iba a felicitar por todo el trabajo que hizo en esta tierra. Porque cada uno de nosotros hace un trabajo con nuestro testimonio, con nuestra vida, con lo que mostramos al mundo. Entonces es muy interesante. Y también me gustaría leer un versículo de Romanos 14:8, dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué bonito. Me encanta este versículo. Sí, así como que le pertenecemos a nuestro Dios. Y si morimos, le seguimos perteneciendo. Pero ojo, si es que lo aceptamos. Amén. Amén. Es muy, muy hermoso. Que estamos en esta tierra es para tomar decisiones. Amén. Y que todo esto que el Señor ya nos ha aclarado la mente, que no estemos en confusiones, ya conocemos la verdad, ya sabemos que el alma no es inmortal, ya sabemos que los muertos nada saben, que no sienten, que no están en un tormento, que no existe el cielo y el infierno, y que la gente desde el cielo puede ver a las personas en el infierno y nuestros familiares, sino que el cielo va a ser un lugar de gozo. Hoy día que nosotros podamos tomar decisiones por el Señor para que estas promesas se cumplan en nosotros y podamos heredar ese paraíso, esa vida eterna cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces vemos de que el partir y estar con Cristo, de que Pablo veía de que en el presente él le pertenecía al Señor, igual que nosotros, ¿no? Nosotros también le pertenecemos al Señor. Y si morimos, también le pertenecemos al Señor, pero él tenía la seguridad y la certeza de que pronto, cuando Cristo venga por segunda vez, él iba a recibir la corona de vida eterna. Con este pasaje, él no quiso decir de que él muere y rápidamente va al cielo con Jesús. No, y hay mucha gente que piensa eso, de que uno muere, no sé si ustedes han visto. Yo pensaba eso. En los autos, por ejemplo, adiós abuela o adiós papá, mamá, claro, ahora estás gozando, vuela alto. Entonces hay mucha gente que piensa de que cuando uno muere, rápidamente, si se portó bien, al cielo, y si se portó mal, entonces claro, al infierno. Vemos también cómo es que el enemigo de Dios ha hecho un trabajo de muchos años para poder confundir a la gente, a las personas. Entonces, y también
tomar estos versículos, pasajes, y que la gente se confunde y diga, no, pero si la Biblia Ahí lo dice dice, esto, aquí, lo ahí dice. lo dice. Claro. Entonces no leemos ni un antes ni un después. Nos quedamos con esa idea Con y ese así texto, es. Y claro. eso es lo correcto. Por eso es que el versículo dice escudriñad las escrituras, escudriñad, porque no nos podemos quedar solamente con un texto, sino evaluarlo dentro de todo un contexto y con otros pasajes. ¿Sabe que me hizo acordar, para los amigos que nos siguen, de repente hay aquí chilenos de otros países, hay una radio, que no voy a decir su nombre, que dice lo siguiente, una radio de noticias, dice, si tú estás informado, vas a tener opinión. XXX, la radio. Entonces, ¿qué es lo que con este eslogan, qué es lo que dice esa radio? Que si uno quiere opinar de algo, tienes que estar informado, porque si no estás informado, te van a engañar. Claro. La Biblia es lo mismo. Aquí no vamos a estar informados, tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar, tenemos que pedir al Señor que nos dé entendimiento, sabiduría, Amén. inteligencia para poder entender y que estos versículos que aparentemente son contradictorios, no lo son. No lo son. Y si estudiamos, el Señor nos va a dar la sabiduría de poder seguir, avanzar adelante. Pero si no estudiamos, vamos a ser Claro, presa fácil engañados. de confundirnos nosotros mismos y poder decir, no, pero Pablo fue al cielo, entonces si Ya está Pablo con lo dice Cristo. así, yo también voy a hacer eso. Claro. Voy a pensar eso, que es lo correcto. Y no es así. Por eso, hermanos, escudriñemos las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, dice la Biblia, la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Amén, amén, Amén. qué bonito. Muy hermoso este día, las ansias de Pablo de estar con Cristo, pero vemos que también él pasó al descanso, pero lo veremos cuando Cristo venga a recibir su galardón. Así es. Amén. Ahora pasamos al día miércoles, predicar a los espíritus encarcelados, y en ese día yo me quedé así como, Es muy interesante, esto está en 1 Pedro 3, 13 al 20. Claro. ¿Lo tienes Ahí. allí? ¿Sí? ¿Lo tengo yo? ¿Sí? Debe. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados a los que calumnian vuestras buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. Creo que los textos están en el 19 y 20, lo que Sí. tratamos de este día. De que se habla de que predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí se tiene la idea de que fue Jesús quien predicó a los espíritus. Claro. Hay doctrinas que enseñan de que cuando Jesús murió, su espíritu fue a predicar a esas personas que murieron en la época de Noé. Aquí menciona Noé. Cuando Noé construyó el arca, nosotros vemos que solamente se salvaron 8 personas y que los demás murieron. Entonces, esa doctrina enseña de que Jesús fue a predicar a esos espíritus encarcelados, ¿no? Entonces, pero uno se da cuenta, ya conforme lo vamos a comentar, que eso está apuntando a otras cosas. Pero les hago un ejemplo. Dice la Biblia, después lo vamos a ver en unos textos, que cuando cuando Dios se refiere a un espíritu o los mismos apóstoles, se refiere a nosotros mismos, a los ¿cierto? seres, Seres sí. humanos. ¿Ustedes se han dado cuenta? Cuando uno viene a la iglesia, o cuando ustedes van a la iglesia, se sientan y la prédica fue pero me llegó, uno dice, que sabes que todo lo que dijo el pastor o el hermano que predicó, sabes que necesitaba eso. Sale, cuando ya nos despedimos, hay muchos que le agradecen al predicador y le dicen, hermano, siento de que hoy día escuché la voz de Dios.
Pero ¿por qué dice eso? Si él no escuchó la voz de Dios, él escuchó al hermano. Claro. Pero, porque uno llega a la iglesia por una necesidad, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios está con el hermano que predicó. Entonces, por eso a veces uno dice, hermano, le agradezco, porque escuché al Señor, porque el Señor atendió mi necesidad. Noé, ¿con qué espíritu predicó? ¿Con su espíritu o con el Espíritu de Dios? Con el Espíritu de Dios. ¿Cierto? Sí. Con el Espíritu de Cristo. Entonces, eso es importante lo que tú estás hablando, Johnny, porque hay que aclarar que la palabra espíritu allí, incluso yo puse 2 versículos donde fíjate, en Gálatas 6:18 dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pero encontré otra versión donde dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Así. Entonces ahí vemos de que Él se refiere a que somos nosotros. El espíritu al que se refiere aquí, ¿ya? Entonces, Jesús le predicó, fue a personas, a seres humanos, pero utilizó a Noé en esta época específica. Claro. Fue su instrumento, obviamente. Y es lo que nosotros hacemos hoy día también, cuando predicamos la palabra del Señor, estamos hablando en el nombre de Jesús y con el Espíritu Santo que le pedimos para que nos ayude y nos guíe, para nosotros poder hablar estas cosas. ¿Ya? No sé. Claro, y si nos metemos al texto también, o sea, se nos salta la pregunta, que si Cristo bajó a predicar a estos espíritus encarcelados, se supone que fue como al infierno, ¿por qué solo escucharon los que estuvieron como antes del diluvio? ¿No habían acaso otras personas ahí de todos los tiempos hasta que Cristo murió? Es como interesante. Entonces ahí está la interrogante y cómo se debe interpretar ese texto. Sino que es como dice la hermanita Dayana, de que a través de Noé, Cristo, a través de Noé, predicó. Así Y es. entonces ellos tuvieron su oportunidad, tuvieron su tiempo de gracia. Así Pero es. ellos, una vez que murieron, ya no hay más. Ya no hay más gracia, ya no hay más arrepentimiento, no hay más perdón. Su vida nada. y el destino ya está dicho para ellos. Y dice el versículo de que estas personas se encontraban encarceladas. ¿Encarceladas de qué y cómo este encarcelamiento, Johnny? Claro. A ver, ¿sabes algo de esto? Estaban tras las rejas ahí. Sí. Mira, con respecto a eso te quiero llevar a un versículo. Ya. Mira, busquemos en Primera de Corintios, capítulo 16, 17 y 18. Primera de Y a Corintios. ustedes también los invito a buscar en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice lo siguiente: me regocijo con la venida de Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque ellos suplieron vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced a los tales. ¿A quién le confortaron? A él mismo, a uno mismo. Entonces, cuando uno dice los espíritus encarcelados, ¿no? Hay mucha gente que piensa de que los espíritus están divagando para y se portaron mal, están sufriendo las peores penas del infierno. Pero no es así. Si uno lee la Biblia, ya decíamos anteriormente que el que está muerto, muerto está. Y él está esperando, sí, su condena final. ¿No? Entonces, a eso es lo que se refiere, Esta lo que parte. nos enseña en esta parte de la lección. Aquí yo coloqué también parte de ese encarcelamiento en cuanto a lo que es la misión de Jesús. En Lucas 4:18 dice, ¿a qué vino Jesús? Yo puse, a liberar a los cautivos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los que han quebrantados de corazón. Y aquí lo subrayé, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Es decir, esos espíritus o esas personas, como ya lo vimos ahora, que no son espíritus sino que eran seres humanos, estaban encarcelados por el pecado. Amén. El pecado nos ha encarcelado. Nuestra condición caída, nosotros hemos estado nublados con el entendimiento entenebrecido prácticamente sin poder salir de donde Satanás nos ha arrastrado y nos ha esclavizado a muchas cosas en este mundo. Y es ahí donde viene ahora Cristo a libertarnos. Y eso fue lo que sucedió en esa época de Noé. Se predicó. Noé predicó a todas estas personas, de las cuales solo se salvaron 8, porque las demás personas
quedaron en el mismo encarcelamiento, es decir, no hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio de actitud. El pecado encarcela. Claro. El pecado a uno lo obstruye, no lo deja avanzar. Porque a veces uno ve cosas tan, no sé, como que cometí esto, cometí lo otro, pero veamos en lo más simple, en lo más cotidiano, cómo es que el pecado nos encarcela. Muchas veces podemos ocupar mucho tiempo en la televisión. Nos gusta la televisión, claro. O a veces ocupamos mucho tiempo en leer cosas que no nos llenan. Sí. ¿No? Vamos entendiendo. Entonces el pecado nos va encarcelando. Porque se han dado cuenta, no, hoy día va a haber un programa que no me lo puedo perder. Entonces, y uno va dejando atrás las cosas que verdaderamente tienen un significado en nuestra vida. A veces dejamos atrás lo que es la Biblia, la lección, estudiar, orar, y vamos dejando atrás. Y el enemigo va ganando, va sacando ventaja. Y después nosotros cómo quedamos? Encarcelados. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que también, por ejemplo, cotidianas, que no debemos comer, pero nos encanta comerlas. Sí. Y sabemos muchas veces que nos hace mal, pero el diablo me encarcela. Claro. Encarcela mi espíritu, pero me gusta, y un poquito, y de a poquito seguimos, pero está rico, ¿no? Cosas pequeñas, cotidianas, cómo es que el enemigo nos va encarcelando. Claro. A mi persona, a yo, al espíritu, claro. Que soy yo. Sí, hay muchas cosas, vicios, adicciones, cigarro, alcohol, cosas que nos están destruyendo, pornografía, por ejemplo, el mismo adulterio, de repente la persona quisiera salir de eso, pero no puede porque ya de repente queda en una situación atrapado. Entonces el enemigo eso es lo que quiere, que nosotros estemos allí, y a eso es lo que vino el Señor Jesucristo, a libertarnos a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Que Dios nos ayude. Amén. Y Pedro lo escribió en el contexto de la fidelidad hacia Dios. Entonces, de lo que se trata, Noé fue fiel, pero los de su época, los antediluvianos, no lo fueron. Entonces su tiempo se acabó ahí, pero Dios o Cristo habló por medio de Noé. La justicia vino por medio de Noé. Así que si uno se da cuenta que siempre en determinados tiempos, siempre el Señor habla por intermedio de alguien, ¿no? Noé fue en este caso su profeta que habló en esa época. En ese momento. Y hubo un buen lapso de tiempo donde Noé predicó. Y si uno ve, por ejemplo, si uno comienza a leer la Biblia, ¿no? ¿Cómo es que el Señor levantó a personas para qué? Para que pudieran también predicar. Claro. ¿Predicar qué? Predicar la verdad. Pero también ven en el transcurso de la historia que mucha gente no aceptó, porque estas doctrinas equivocadas también antiguamente también existían, como hay ahora en la actualidad. Entonces, por eso decía, ¿no? De que el enemigo ha hecho un trabajo, pero digamos, bueno, para que nosotros podamos perdernos. Por eso decíamos, ¿no? Que no queremos quedarnos encarcelados, sino queremos ser libres. ¿Y quién nos da libertad? Dios. Hay un pasaje que dice que el Señor nos va a hacer libres, por si es que nosotros lo seguimos. Conoceréis la verdad. O sea, claro, os conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y su palabra es la verdad. Exacto. Amén. Muy interesante ese día. Ahora sí estamos como ya cortos de tiempo. Así, el último día, las almas bajo el altar, y está en Apocalipsis 6 del 9 al 11. Así que lo vamos a tratar de los más rápido porque de seguro que ya estamos como a la hora. Pudiera ser el 9 y el 10, dice, ¿sí? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Fíjate que aquí se habla de almas bajo el altar, y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, ¿por qué aquí se habla de personas en el cielo que están debajo del altar pidiendo venganza, hermano? Es que si uno se da cuenta de que en esa época la iglesia estaba sufriendo, estaba siendo perseguida. Inclusive si uno recuerda dónde escribió el autor de Apocalipsis, ¿dónde estaba? En la isla de Patmos. En la isla de Patmos, ¿no es cierto? ¿Estaba bien? No, estaba encarcelado. Su situación no era buena, era mala. Claro. Estaba encarcelado y él estaba sufriendo ahí. Tenía él que, por eso cuando uno dice el Apocalipsis uno ve caballos en el cielo, y uno dice, ¿habrá caballos en el cielo? Entonces,
se escribieron de una manera simbólica. ¿Para qué? Para que en esa época el mensaje tenía que ser guardado, Claro. para que no pueda ser descubierto, sino ¿qué es lo que los cristianos hubieran muerto, los hubieran seguido persiguiendo? Pero ahora no. El mensaje fue guardado con símbolos. El que tenga oídos para oír, oiga, dice la Escritura. El que escudriña la Escritura va a descubrir la verdad para nuestros tiempos, para nosotros. Entonces la pregunta es, esas almas, esos mártires, estaban sufriendo, estaban clamando por venganza. Por venganza. Señor, estoy aquí en el cielo y quiero que mates a todos esos que me hicieron daño. Se supone que en el cielo ya no habrán Claro. esos Esos sentimientos. sentimientos. Entonces, Claro, se dice que habrá si lo cielo tomamos nuevo, a literal, claro, cielo nuevo y tierra nueva, ya no habrá ni más llanto ni dolor, entonces claro, ¿se y está contradiciendo? sí. Entonces vemos, pero si lo analizamos que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, Sí, un como libro decía simbólico. el hermano Johnny. Pero vemos que aquí hay unas almas que están bajo el altar. ¿A qué se dice bajo el altar? Porque tuvimos un altar, bueno, Egipto, o cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, Dios les dio el altar, o todo el tabernáculo, y ahí hacían los sacrificios. ¿Y dónde hacían los sacrificios? ¿Y a dónde iba esa sangre? Pues iba al altar. Entonces, nos trata de decir ese día de que ellos estaban como debajo del altar porque ellos habían sido sacrificados Así es. por su fe. Eran como los corderitos que representaban a Cristo, fueron degollados. Ellos murieron como mártires, por ese amor que le tenían a Cristo. Así es. Por la causa de Jesús. Pero no significa de que esas almas estén en el cielo y que estén diciendo, Clamando Señor, venganza, vénganos, clamando Sí. vénganos. Sí. Ya. Sí, bueno, yo puse aquí ya para cerrar, el cristiano, obviamente nosotros sabemos de que en el cielo nosotros no deberíamos de tener esos sentimientos, guardar ningún tipo de rencor ni de venganza, porque para eso Dios está trabajando en nuestros corazones en este tiempo. En el cielo no vamos a sufrir, estaremos felices y en esa patria celestial nosotros estaremos para siempre con el Señor y como decía el hermano y en Apocalipsis, no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni nada. Que Así Dios es. nos ayude entonces a Amén. Y para cerrar, ya Hermana, sí, para cerrar ya la lección de esta semana, tenemos que tomar decisiones en esta vida, amén. ¿no? Ya sea para vida eterna, ya sea para seguir a Jesús o no seguirlo. Acordémonos de que esta es la oportunidad. Después de la muerte ya no hay oportunidad. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y que podamos decidir por el Señor ahora. Amén. en vida. Así es. Esta semana ha estado muy bonita, así que ya saben, la Biblia no se contradice, estos textos no son literales, ya los estudiamos, los sacamos la duda, así que sigan escudriñando las Escrituras, que las Escrituras hablan de nuestro Señor y nuestro Amén. Señor no se equivoca. Amén. Así que estamos muy agradecidos de que nos haya acompañado hermano Johnny, hermana Dayana también. Ahora sí, con esta conclusión, hermana Dayana, nos cierra con una oración, por favor. Sí, vamos a orar. Inclinemos el rostro. Padre, gracias una vez más, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Nos has dejado tu santa y bendita palabra, que es verdad, Dios mío. Tu palabra no se contradice, Señor. Tú no te contradices. Ayúdanos a escudriñar tus escrituras cada día, concentrarnos, Señor, en meditar en ella para no ser engañados ni confundidos. Saber qué estamos haciendo en esta tierra y hacia dónde vamos, Señor. Anhelamos que Cristo venga. Queremos, Señor, estar allí listos y preparados, tomar decisiones ahora, Señor, de vida eterna. Que todo lo que hagamos en este momento, Señor, sea determinante para nosotros poder avanzar hacia esa patria celestial que nos espera, porque la anhelamos, Señor, con gozo. Quédate con nosotros y ayúdanos siempre, Señor, a aclarar nuestra mente, darnos discernimiento y que todo lo que hemos estudiado, Señor, se quede en nuestros corazones. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermana Dayana, muchas gracias, hermano Johnny, y gracias a los que nos acompañaron a través de YouTube también en esta lección. Los invitamos para el próximo sábado también, y no se despeguen de la programación, que de aquí viene el culto divino también, así que nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Aquel que nos permitió entrar por puertas como hijos de su reino de amor. Gloria sea dada a ti, Cordero que nos rescató.
gozar de la alegría eterna en el Señor. Escucho moradores con sus instrumentos, tocando y alabando, cantan la más linda música que ya oí. Sus poesías ya no traen más dolor, tristeza es palabra olvidada en el corazón. Ellos cantan plenitud de amor. Glorias a nuestro buen Dios, resumen la canción. Digno es el Cordero de Dios, sobre la muerte vencedor, nos devuelve nuestra bella historia.